¿Qué tal amigos del Salvador Fan Club? Soy Carlos Vides y en este video vamos a platicar del balance de este último partido de El Salvador en esta Copa Oro 2025. Derrota de 2-0 ante Canadá. La sacamos barata porque pudo haber sido una goleada de escándalo, sobre todo porque nos quedamos con 9 jugadores. De todo ello estaremos platicando en este video, no se lo pierda. Vamos con el análisis que es gracias a Cinemark, Lubricantes ELF, Radio Soluciones y Autopits que han hecho posible que hagamos esta cobertura en Estados Unidos, tanto en San José, en California, como acá en Houston, en la ciudad espacial. Bueno, fin del camino para El Salvador en esta Copa Oro. Lamentablemente se repite la historia en el sentido que allá por 1998 esa selección salvadoreña dirigida por Kirill Dokshinovsky no marcó ni un gol en la fase de grupos. Ha vuelto a pasar ahora en 2025, pero con Hernán Darío, el Bolillo Gómez al frente. Ahora, en la conferencia de prensa, el Bolillo dijo que básicamente tiene muy poco tiempo con selección y que tampoco sería justo que se le presione por esos resultados. Y también acudió a otro dato muy rápido, y es que ¿cuánto tiempo tiene la selección de El Salvador de no ir a una Copa del Mundo? Y efectivamente es desde 1982. Ahora, ¿qué vimos en este partido contra Canadá? Primero, fue una decisión importante por parte del Bolillo Gómez de hacer un ajuste, de hacer cambios. Movió a los defensas centrales, sacó a Jorge Cruz y a Julio Cibrián, le dio la titularidad al Catracho Romero junto a Roberto Carlos Domínguez. Estaba lesionado Tamacas y por eso jugó la Pío Valladares como lateral por derecha. Y además, y esto es muy importante, se guardó al delantero colombiano salvadoreño Bryan Gil. ¿Por qué? Porque Bryan sufrió una amarilla en el partido anterior y otra tarjeta lo condenaba a no poder arrancar los partidos de eliminatoria con El Salvador ya en septiembre próximo. Entonces, como medida de precaución, el Bolillo lo guardó, lo cual claramente marca la importancia que tiene Bryan Gil en el parado del entrenador colombiano. Entonces fue para Emerson Mauricio la oportunidad. El Salvador salió con Mario en el arco, Valladares por derecha, Romero y Domínguez como centrales, Flores por izquierda. En la media también hizo un ajuste porque a la titularidad de Darwin Serén colocó también a Mauricio Cerritos. Es decir, no le dio la titularidad ni a Landaverde ni a Cartagena. Adelante de ellos Harold Osorio y luego 3 hombres en ataque, un tridente ofensivo, Jairo Enríquez por izquierda, Santos Ortiz por derecha y Emerson Mauricio como delantero, como número 9. Con ese 11 intentó frenar al 4-4-2 que planteó Canadá con Jesse Marsch. Un 4-4-2 muy claro, con los dos David adelante, Promes con el 24 y Jonathan David, el capitán, con el número 10. Era una selección canadiense que sabía que necesitaba el resultado, la victoria, para poder avanzar. Y cuando estábamos completos, la realidad es que el partido fue parejo, muy físico, un El Salvador que propuso bastante juego de contacto, una Canadá que también respondió porque tampoco se guardaron las patadas los hombres de rojo, pero así y todo, fue El Salvador el que mostró las oportunidades más claras de gol en esa primera etapa. Quiero repasar aquí algunas de las jugadas más importantes. Al minuto 3, Santos Ortiz golpeado, incluso recibió atención médica durante 6 minutos. Fue una situación muy extraña, que no entendimos por qué el árbitro estadounidense esperó tanto, pero bueno, fueron 6-7 minutos de Santos tirado en el piso. Apareció la camilla hasta después, el árbitro Joseph Dickinson de Estados Unidos. Luego, al minuto 17 se da la primera amarilla a Santos Ortiz por un calentón que tuvo por ahí con el número 22, Larrea, que fue reclamado también por el Panzer Carvajal, el asistente técnico del Bolillo Gómez. Amarilla para Santos Ortiz entonces al minuto 17. Luego, otra amarilla al minuto 20 para Domínguez. Al 23, Jairo lanza un centro en tiro libre y Osorio le entra de cabeza y casi es el gol salvadoreño. Minuto 23 del partido, se fue a un pegadito de la candela derecha del cancerbero canadiense, que fue Crepó en este encuentro deportivo. Luego, al minuto 25, amarilla de Forgoles por una falta sobre Darwin. El partido entonces era trabado, muchos golpes, muchas patadas. Al minuto 35 viene la jugada, amarilla y roja a Santos Ortiz por acumulación
por una falta sobre Sigur y se da la expulsión. Minuto 35. Hasta este momento El Salvador había sido parejo en el tú por tú con Canadá, pero se quedaba con 10 a falta de 10 minutos para el cierre de la primera etapa. Luego hubo una escapada de Diego Flores al minuto 37 por izquierda, vino un centro y Emerson Mauricio logra hacer contacto con la pelota, pero lo machucan. Hasta entonces, las dos más claras del partido habían sido de El Salvador, no de Canadá. Luego, cuando ya se terminaba el encuentro, viene esta acción. Al minuto 46 primero, una pelota larga para Promise David. Mario no sale, el cabezazo se fue desviado, menos mal. Se vinieron entonces 9 minutos de reposición y el árbitro decide que una acción del Pío Valladares sobre Sheffield era penal. Era penal, lo marca. Si me pregunta, me parece un poco rigorista, pero al final decreta el penalti. Se viene entonces Davis a anotar y no puede. Le tapa Mario González. Pero inmediatamente después de eso, en una acción en la esquina, después de la tapada de Mario, al parecer hubo una agresión por parte de Jairo Enríquez a un jugador de Canadá. Y esta agresión fue avisada a través del sistema del VAR al árbitro Dickinson y finalmente le saca roja a Jairo Enríquez. Nos vamos al descanso 0-0, pero con 9 hombres en la cancha, con la expulsión de Santos Ortiz y Jairo Enríquez. Complicadísimo. Fue una imagen muy curiosa también que cuando cerró la primera etapa, apareció Misael Alfaro para reclamarle también al cuerpo arbitral, incluso haciendo esta famosa señal. Esta famosa señal. No lo expulsaron ni lo reconvinieron y así se fueron al descanso. 2. Y bueno, ya en el segundo tiempo pasó lo que tenía que pasar. Se vino Canadá, tenía mucha ventaja, El Salvador solamente con 9 hombres y cayó muy rápidamente el primer gol. Al minuto 53 aparece Jonathan David, queda solo en la zona defensiva, cruza a Mario González, gol de Canadá, minuto 53. Y apenas 3 minutos después, lamentablemente en una muy mala salida de Diego Flores, regala la pelota, le quedan después el pase largo para Tajon Buchanan y el hombre del Inter de Milán la cruza y vence a Mario González. Ya era en ese momento un 2-0 y parecía que se venía la noche para El Salvador. Incluso lo dijo en conferencia de prensa el Bolillo Gómez, que en ese momento pensó, ay Dios mío, que se venía cualquier cantidad de goles en contra. Pero no, hizo cambios. El profesor Gómez hizo lo siguiente. Al minuto 62 se vinieron una serie de cambios. Entraron al campo Cibrián, Landaverde y Tejada. Abandonaron Darwin Serén, Emerson Mauricio y Harold Osorio. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? El Salvador planteó prácticamente un autobús. Línea de 5, 4 enfrente y a frenar a Canadá con todo lo que tuvieran. Y así fue. Vimos a una Canadá frustrada porque sabía que tenía mucha ventaja para hacer más daño y sin embargo no lo pudo hacer. Yo no creo que hayan bajado el pie del acelerador. Yo creo que lo intentaron, incluso cuando entró de cambio Say Larín, el hombre del Mallorca, era efusiva su frustración porque no podían hacerle goles a El Salvador que estaba mermado en hombres, pero aún así El Salvador se pudo sostener y logró al menos un resultado digno. Hay que decir también que además del penal que tapó Mario González, tuvo 1 o 2 tapadas más, se llevó las palmas por parte del periodismo presente acá en Houston. Mario está para otra liga, pero bueno, eso es harina de otro costal. Al final, un resultado digno. Recordemos que Honduras se comió un 6-0 frente a esta selección y que ciertamente El Salvador al menos ha cerrado con dignidad su participación en esta Copa Oro. Si bien no fue capaz de anotar un tan solo gol y como comencé este video, se ha repetido la historia. ¿Qué sensaciones quedan? Lo dijo Bolillo Gómez en la conferencia de prensa. Defensivamente, tenemos un equipo al que no le han pasado por encima, tenemos una selección que logra mantener arcos a cero y que desde ahí se puede trabajar en ofensiva para que el equipo mejore de cara a la eliminatoria. Aunque también quemó una nave el Bolillo Gómez porque dijo, si vamos al Mundial del 2026, al final no será por resultado de un proceso, será por una seguidilla de partidos y casi que por la casualidad. Pero un verdadero proceso sería mantener al grupo, mantener al cuerpo técnico y trabajar con miras a 2030. Y ahí sí, él considera que hay una base de 18 o 19 jugadores jóvenes
que son ese grupo que además después, montado sobre la selección mundialista sub-17 que irá en noviembre en Qatar, se puede tener un grupo más competitivo. Y eliminados, una vez más, de Copa Oro en fase de grupos, como nos pasó antes en 2023 con Hugo Pérez. ¿Qué opinan de la participación de El Salvador en esta Copa Oro? Al final, 8 partidos de Bolillo Gómez y de momento solo le ha podido ganar a Anguila. Soy Carlos Vides para El Salvador Fan Club. Desde Houston, hasta la próxima.